Buenos días a todos. Yo soy Jean-Louis Rastoin, agrónomo y economista, y profesor emérito en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Montpellier, en el sur de la Francia, y también fundador de la cátedra UNESCO sobre alimentaciones del mundo. Estoy aquí para hablar y hacer un diagnóstico del sistema agroalimentario mundial y después para presentar algunas pistas de desarrollo para el sistema en el sentido de la sostenibilidad y de la responsabilidad. El diagnóstico es hoy en día fácil de hacer. Tenemos tres grandes categorías de problemas. El más importante es el problema de salud pública, con más o menos la mitad de la población mundial en estado de malnutrición y por causa de déficit alimentario o por causa de exceso alimentario. Y tenemos una pandemia de enfermedades de origen alimentaria con el sobrepeso, la obesidad, el diabetes de tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y ciertos cánceres. Este problema es dramático y la planeta debe hacer un cambiamiento en profundidad. El segundo desafío es económico, porque el sistema hegemónico de la agroindustria creó dependencia económica con importaciones macizas de productos alimentarios en todos los países y particularmente en los países pobres del sur. Y la importación mata la producción local en términos de agricultura, de alimentación. Y tenemos que mudar de paradigma. Y el tercer problema es el problema del medio ambiente, con la degradación de los suelos, problema de rarefacción del agua, problema de polución múltiples, por ejemplo, con los productos agroquímicos. Bueno, eso es el diagnóstico. Y ahora, ¿qué soluciones preconizar? Yo creo que profundamente tenemos que cambiar de paradigma. El paradigma actual es el paradigma de la Santa Trinidad, con la ciencia, la tecnología y el mercado. Y en este paradigma el único valor contemplado es económico, es el valor en términos de precios. Para ir hacia el desarrollo sostenible es necesario, indispensable, de colocar dentro de nuestros análisis, los dos otros valores de social. Acredito que es el más importante, el valor social, y también medioambiental. ¿Qué podemos hacer? Primero, crear un nuevo modelo agroalimentario basado en la triple proximidad. Primera proximidad, que hoy en día se llama la agroecología, es la proximidad entre las producciones agrícolas, vegetales, la
ganadería y la selva. Y integrando estas actividades en la ecosfera. Segunda proximidad son las cadenas cortas entre la agricultura que elabora las materias primas y la industria de transformación de las materias primas. Hoy en día las commodities hacen viajes de millares de kilómetros. Y eso tiene que ser sustituido por circuitos cortos. Y la tercera proximidad es entre los productores de alimentos, brutos o procesados, y el consumidor. Y se llama también circuitos cortos de comercialización. En fin, para este nuevo paradigma precisamos primero del conocimiento a través de la innovación y sobre todo de la educación del consumidor y de la formación profesional de los productores. La segunda medida interesante es a nivel de la regulación del sistema agroalimentario a través de normas de calidad total, organoléptica, nutricional y también cultural, muy importante. Y en fin, para tener un desarrollo del sistema alternativo, se necesita un apoyo financiero de los estados, con créditos bonificados, también con una modificación de las tasa de IVA sobre los productos alimentarios. Debemos tener tasas altas sobre la junk food y tasas bajas sobre los alimentos locales, orgánicos. Y la manera de actuar es la definición de políticas alimentarias a nivel local, por ejemplo, a nivel de una región, para aumentar la autosuficiencia local, después a nivel nacional y, en fin, a nivel internacional.